Hey, qué rollo, gente flex, ¿cómo andamos? Otro capitulito más de No Compitas, Haz Compitas. Hoy tenemos un gran invitado, un empresario, amante de los videojuegos y también amante de su perro Oreo. Hoy tenemos al Capi Sámano. Hermano, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos estén escuchando. Muy peculiar los tres rasgos que agarraste, pero interesantes. Interesantes, ¿no? O Sí. sea, creo que, pues como te comenté el día que te conocí, pues ya llevaba yo ahí tiempo siguiéndote por tu podcast y me gustaría empezar, ¿por qué Capi, güey? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Capi Sámano? No es una historia tan producida, güey. Realmente yo toda mi vida hice deporte. Jugué profesional fútbol durante unos años y a pesar de que quizás no era el mejor en la cancha, siempre fui quizás un buen líder. Me considero un buen líder, me considero una persona con la capacidad de sacar lo mejor de los demás y de saber en qué momento presionar y cómo presionar a los demás. Soy muy analítico en el tipo de perfil que tienen las personas y tuve el reconocimiento de parte de mis equipos de ser capitán. Entonces muchos de mis amigos del fútbol me conocen como Capi Sámano por el Capi de capitán. Ah, Capi, Capi. Entonces, pues, y mi apellido Sámano, entonces ahí se quedó. Y en algún momento, cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales, pues estaba este famoso tema de, güey, diferenciate, ¿no? O sea, no seas un simple personaje como Luis Carlos Sámano, que está aburrido o que no tiene tanta diferenciación o que no es tan fácil para la gente recordarlo. Entonces en un partido de pádel con mi ex socio, era mi ex socio con su cuñado o con su compadre y yo con un amigo de la infancia que me decía Capi, le gustó, me empezó a decir así, la gente me empezó a ubicar en redes sociales como Capi y me empezaron a decir todos como cámbiate el nombre, entonces vi un social proof muy positivo hacia el apodo, entonces me lo cambié cuando llegué a 50,000 seguidores Y y se lo quedó. demás es historia, sí. Se quedó como Luis Capi Sámano, Ya ¿no? no se quedó como un apodo deportivo, ya se quedó como un apodo social. ¿Y desde qué edad te empezaste a manejar el liderazgo, güey? O sea, dices que no eras el mejor, pero sí o sea, en la cancha, pero sí el mejor utilizando los talentos de todo tu equipo, ¿no? Nunca en la vida me he considerado el mejor en absolutamente nada. Creo que en muchas cosas de las que hago, en mi cuestión personal, en mi cuestión laboral, en mi cuestión familiar, en mi cuestión deportiva, siempre compito. Soy bueno compitiendo, ¿sí? O sea, tengo habilidades, tengo capacidades, pero por quizás azares del destino con la gente que me he topado, nunca he sido el mejor, güey. Y si en algo yo pudiera decirte que me considero más fuerte es en eso, ¿no? Yo creo que tiene una correlación con varios puntos. Creo que tiene una correlación con mis papás. Mis papás, la verdad es que son extraordinarios seres humanos. Extraordinarios, güey. O sea, todas las personas, mis amigos, mis conocidos, todas las personas que conocen a mis papás siempre es como, güey, wow. Wow, la forma en la que arropan a la gente, en la educación que tienen, en la amabilidad que tienen, en su capacidad de realmente querer ayudar a los demás. O sea, yo eso se lo admiro muchísimo a mis papás. Son genuinamente muy buenos, o sea, son buenos seres humanos. Y creo que la forma en la que ellos me educaron, con la misma parte de que yo soy el mayor de 3 hijos, siempre fue como Luis, tienes que ser el ejemplo. Luis, o sea, creo que se enfocaron mucho en mí. Conmigo fue con quien más ganas le echaron posiblemente para que yo fuera un buen ejemplo hacia mis hermanos, hacia mis familiares y hacia la sociedad en la que vivimos, que para mis papás también eso es muy importante, ¿no? O sea, realmente tener un impacto social. Entonces, desde ahí, desde tus raíces ya viene como ese, ok, créate, o sea, te empezaron a educar para ser un líder, ¿no? Y todo eso de liderazgo, hermano, me gustaría llevarlo a cabo con todo el personal que llegaste a manejar. Desde ahí, ¿cómo lo hacías? Porque me llama mucho la atención y sí lo quisiera poner sobre la mesa de que tenías un lanzamiento cada fin de semana, güey. O Claro. sea, y un lanzamiento es muchísimo estrés, muchísima estrategia. ¿Cómo conllevabas todo ese estrés? O sea, ¿cómo tenías esa inteligencia emocional? ¿Cómo manejabas el liderazgo? Y ahorita me gustaría saber para ti qué es tener un buen lanzamiento, ¿no? Pero Claro. Mira, el tema del liderazgo también para hacer como un wrap-up, que creo que también es interesante, creo que están en las pequeñas cosas, ¿no? Mi papá, por ejemplo, siempre me decía, lo que sea que tú quieras ser de grande, pero siempre el mejor. Siempre el mejor. Y me decía, no el mejor pagado, no el mejor en la cancha, no el mejor, la mejor persona. Entonces creo que todo eso empezó a tener una correlación con la parte del liderazgo. Yo naturalmente, por esencia, por como soy, creo que no soy ni muy extrovertido ni tampoco introvertido. Creo que soy un cambalache en muchas cosas, al menos a lo que estereotipa la sociedad.
y creo que eso me ha ayudado mucho. En cuestión de mis equipos, ya hablando en cuestión laboral, sí, durante los 6 años que tuvimos la empresa, llegamos a tener hasta 211 personas, 210 por ahí. Sí fue un reto gigantesco porque obviamente yo no estaba preparado, la escuela nunca me preparó para esto, los talleres que yo tomé externos a esto nunca me prepararon para esto, las lecturas que yo había hecho no estaban al nivel de incluso lo que yo llegué a llegar en la práctica, y creo que tuve muchas diosidencias, güey. Creo que tuve muchas diosidencias, o sea, hay cosas que ni siquiera viéndolo en retrospectiva te podría explicar, porque nadie me explicó a mí, incluso mis papás nunca vivieron lo que yo viví, entonces ellos tampoco me podían ayudar en muchas cosas. Creo que la gran pasión con la que yo lo hacía, creo que el gran ambiente que teníamos, creo que el hambre que tenía la gente que trabajaba junto conmigo era toda muy paralela. Entonces los retos nos los fuimos comiendo en equipo y poco a poco nos pareció sencillo, algo que obviamente volteas a ver en retrospectiva y dices, qué impresionante, pero eso no fue sencillo, eso no es fácil, eso no lo logra cualquiera. Y tuvimos, o sea, muchas cosas que se alinearon para que esto pasara, ¿no? O sea, en el tema ya, si nos metemos ahora a los lanzamientos, a nosotros nos ayudó muchísimo la pandemia. A diferencia de muchas otras personas, la pandemia nos hizo despertarnos un día diciendo, güey, somos 150 personas, tenemos una oficina grande, o innovamos o tenemos la capacidad de realmente llegar al menos a nuestro punto de equilibrio todos los meses improvisando algo o nos morimos, ¿no? Entonces también la necesidad que se sentía en el equipo porque el proyecto no muriera nos impulsó muchísimo. Eh, Nosotros llegábamos a hacer 30, 40, 50 lanzamientos al mes, eso es una brutalidad. Teníamos micro equipos de 10, 12 personas cada uno y llegamos a tener alrededor de 20 micro equipos. Y fue muy interesante, ¿no? Sobre todo ahorita mencionaste unas palabras que se me quedaron grabadas mucho, que es el tema del estrés. Nunca sentí estrés. Ok. Y no porque yo fuera una persona superdotada, pero porque genuinamente yo no tenía nada que perder. O sea, yo no tenía pareja, yo todavía vivía con mis papás, yo no tenía ninguna responsabilidad. O sea, todo lo que yo hacía con mis ingresos era invertirlos. Entonces mi peor escenario era ya no tener dinero para invertir. Entonces, Y en realidad no es tan malo ese escenario, güey. O sea, viéndolo en panoramas un poquito más extremistas, con no, pues familia, con personas que dependan de ti, rentas, pagos. no, pues, o sea, no quiero sonar muy golpeado, güey, pero el 90% de la población de México le gustaría estar en ese escenario o más. Sí, claro. O sea, es un escenario muy bendecido. O sea, no tener ningún problema en prácticamente nada más que pensar en qué invertir, pues qué escenario más magnífico, güey. Y literal te divertías, ¿no? O sea, porque decías, bueno, lo peor que puede pasar es esto y pues, pero no quiero que pase. Y te divertías y fluías. 50 lanzamientos. O sea, ¿cómo también creaban tantas ideas para tantos lanzamientos, ¿no? Porque todos eran innovadores hasta cierto punto, ¿no? O sea, no estaban repitiendo el del primero al del 30. A ver, hay muchos que sí fueron muy innovadores, hay muchos que sí fueron repetidos, reusados, hay muchos que fueron segundo nivel o segunda parte, que eso también lo volvió un poco más sencillo. ¿De dónde salían las ideas? Pues era un conglomerado entre mis socios, mis 4 socios, que mucha gente no sabe que éramos tantos, eran 4 socios más además de mí, o sea, éramos 5. Era una participación proactiva de todos los socios, era también encuestar a nuestros clientes más cercanos, era también poner historias en Instagram para ver qué opinaba la gente o qué le interesaba aprender o saber. Era también revisar en Google Trends cómo estaba el tema del emprendimiento, cuáles eran los temas más buscados. Era también revisar cuáles eran los lanzamientos de los libros más vendidos y qué temas tenían en el rubro de negocios. O sea, no creas que había una genialidad atrás, había compromiso, había educación y había proactividad. Y se inspiraban de ideas que podían ver y ya solo lo hacían como con su chispa, ¿no? Pues más que inspirarte era, güey, va a sonar contrario a lo que tú me estás tratando de sacar. O sea, no era algo creativo, Ok, era algo estadístico. ok. Todo lo que hacíamos tenía un rubro estadístico detrás. O sea, a ver, pues oye, güey, 100,000 personas en México están buscando tecnología para emprendimientos. Pues, güey,
no te quiebres el cerebro, ahí está ya. O sea, son 100,000, con que le vendas al 1%, ya traes 1,000 alumnos, ya, se acabó. Con eso ya se pudo hacer, No, ¿no? no había, o sea, no era, como vuelvo a lo mismo, no era algo creativo, no era que fuéramos genios, era que sabíamos leer muy bien las estadísticas. Excelente. ¿Y cómo lo hacen para un lanzamiento, hermano? Me llama mucho la atención porque se ve sencillo el trabajo tras bambalinas, pero Claro. ¿cómo es todo ese proceso Lo de... más importante de un lanzamiento siempre es el equipo, siempre. Ok, Si tú no tienes un buen equipo, aunque tengas el mejor producto, aunque tengas el mejor tema, aunque tengas muchísimo dinero de pauta detrás, aunque tengas los mejores speakers, no va a jalar. Necesitas, lo más importante es el equipo. Ahora, ¿cómo lo estructurábamos? Nosotros normalmente definíamos el tema, después teníamos una persona que era personas que se dedicaban a hacer algunos días, semanas de estudio del tema. O sea, vamos a hacer un benchmark de conferencistas, vamos a hacer un benchmark de libros, vamos a hacer... Y se hacía una investigación previa, se hacía una lectura y con eso se sacaban los 10 mejores puntos que había dentro para hacer subtemas y que con eso pudiéramos definir cuál era el plan de estudios. Se hacía un plan de estudios como en las universidades. Oye, ¿sabes que estas son las 10 cosas que se van a ver? Ok, de estas 10 cosas, ¿cuántos conferencistas podemos conseguir? ¿Qué tan largo se ve el curso? ¿Qué tan complicado se ve? ¿Qué tan expertise necesita? Con eso definíamos quiénes eran los candidatos, si los teníamos internos o si los teníamos externos, buscar los externos. Y con eso nos basábamos para decir, ok, los primeros 3, esta persona, los siguientes 3, estas personas, los siguientes 3, esta persona. Repartíamos, dejábamos a la gente que se preparara y que generara el contenido que iba a dar durante esos temas. Nosotros recogíamos esos temas, los revisábamos, verificábamos que tuviera gráficamente todo bien, que tuviera actividades, que tuviera tema visual, que tuviera todo. Hacíamos todo el proceso de lanzamiento. ¿Cómo se inicia un proceso de lanzamiento? Pues primero se hace todo lo que viene siendo la captación de interesados, o esta primera etapa de ver qué tanto se va a mover el tema, sacar videos orgánicos, sacar videos publicitados que tengan que ver con esto, empezar a que los algoritmos empiecen poco a poco a decirte, oye, estas personas están viendo los 2 o 3 videos que tienen que ver con esto, empiezas tú haciendo un algoritmo en el cual existe un proceso de que revisen ciertos videos. Oye, esta persona ya vio estos 3 videos, entonces tiene un interés alto acerca del tema. Entonces ahí ya apareció nuestra primera publicidad. Oye, ¿sabes qué? Regístrate aquí para obtener un ebook o para obtener un video, para obtener algo. Siempre dar algo a cambio de lo que él esté interesado. Ese era ya el siguiente filtro. Te deja sus datos y con sus datos empiezas a practicar email marketing o directamente haces lo que viene siendo una publicidad para mandarlo a la landing page y que comprara el producto. Dejas unas 2-3 semanas el proceso de comprar y de hacer este mismo proceso con la mayor cantidad de personas posibles. Obviamente tienes que empezar a identificar cómo está tu CAC, que es el costo de adquisición de clientes. Necesitas empezar a ver cuánto está el costo por visualización, el costo, cuántas personas le están dando clic a la página, cuántas personas están dejando sus datos, qué tasa de apertura tienes en el email marketing, qué tasa de compra tienes. Y empiezas a medir muchas cosas, empiezas a tener un tablero de indicadores y con eso vas diciendo, determinando, y sabes que hay que invertirle más dinero de publicidad a esto, hay que invertirle menos dinero, hay que meterle más mano de obra, menos mano de obra, y con eso se puede decir que trabajábamos. Lo dices tan práctico, pero son horas de llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, ahorita ya lo tienes tan... Pudieron crear un sistema para hacerlo tan bien, que lo platicas tan fácil, pero viene una chambota. ¿Y qué tanto tenías delegado y qué tanto te involucrabas tú, hermano? Yo practicaba mucho la parte de dirección solamente, ¿sí? La Ok. parte estratégica, la parte creativa, la parte de todo lo que era mente y estrategia, y la parte operativa. Yo la hice las primeras 3-4 cursos, luego ya nunca lo volví a hacer porque me enfoqué más y mis socios se dieron cuenta que mi área de expertise o que mi valor principal estaba en dirigir a la gente, en acompañarlos, en tener un buen contacto con ellos, en poderlos motivar, en poderlos acomodar en los equipos. Entonces, eh, yo aprendí a programar, yo aprendí a editar, yo aprendí a pautar, pero eso fue hace 4 o 5 años, güey. O sea, ya el conocimiento que tienes ahorita Es practica. nulo. Sí, es Es nulo. nulo Ya. técnicamente en una parte operativa, pero conozco perfectamente toda la parte de la estrategia y perfectamente sé revisar números y las estadísticas importantes dentro de las plataformas para poder evaluar a alguien que lo está haciendo. Pues sí.
Oye, hermano, y ahorita que estás más tranquilo, que no tienes tantas personas a tu puesto, digo, a tu mando y todo eso, ¿qué perspectiva tienes sobre esa etapa que viviste? O sea, ¿crees que consideras que el trabajo duro sigue siendo la herramienta o cómo lo ves en tu perspectiva hoy en día ya que puedes verlo más tranquilo? Porque si ustedes explotaron con la pandemia, fue un rush tan continuo que nunca tuviste, o no sé, que me gustaría saber si nunca tuviste la perspectiva de voltear atrás y decir, estamos haciendo esto, o hasta que paraste, fue cuando tuviste como ese momento eureka de que ve todo lo que hemos hecho y ahorita que estás como con la mente más tranquila poder estar en esa perspectiva de decir, el trabajo duro sí es la clave o se puede hacer de otra Sí. manera, lo volverías a hacer diferente o igual. Ojo con lo que te voy a decir ahorita porque puede sonar un poco duro, pero Ok, no estoy diciéndotelo a ti, no ok, estoy diciéndole a esto a la persona que escucha, pero sí me lo estoy diciendo a mí. ok, O sea, en este escenario me hago la víctima para que ustedes no se hagan la víctima. ok, ¿Sí? No sabemos pensar, güey. Los seres humanos, el 99% de las personas que viven en este planeta o el 95% no sabe pensar, güey, no piensa. Entonces, el rush y la energía y los sentimientos sesgaban mi pensamiento. Entonces, claro que en ningún momento que yo pasé por todo eso, que era una situación súper bendecida, era una situación súper compleja, era una situación súper peligrosa, porque el que 200 personas dependan de ti es un cargo que yo nunca visualicé, nunca pensé, nunca fui consciente de, se debe a que yo no pensaba. Y seguramente ahorita todavía no pienso en muchas cosas. Y te voy a decir exactamente y tengo claro por qué a mí me pasa esto. Yo tengo, así como te platiqué de mis papás, y también creo que es debido a mucho de ellos, yo muchas veces me automentía a mí mismo, me autocastigaba, diciéndome que estaba sobrepensando las cosas. Decía, no, ¿sabes qué? Es que estoy sobrepensando las cosas, no es para tanto. O de esas veces que te da insomnio y no puedes dormir porque según tú traes un tema en la cabeza. Todo eso es mentira, güey. Es mentira. Nos estamos autoengañando todos. ¿por qué dices eso? O sea, porque a mí sí me ha pasado que digo, sí sobrepienso mucho algún tema. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que no estás sobrepensando, güey. Estás sobresintiendo. Ok, Las emociones están causándote que según tú sobrepienses. Ojalá sobrepensáramos, ¿no? Sobresentimos, güey. Entonces el sentimiento es el que según tú te lleva a pensar las cosas y como las estás pensando por los sentimientos, no tienes claridad del pensamiento. Y como no tienes claridad del pensamiento, no puedes resolverlo. ok. Si no sintiéramos tanto, que no está mal sentir, pero si no sintieras tanto y realmente pensaras, muchísimas de las cosas que nos atormentan ya las habríamos resuelto. Muchísimas, realmente, porque pues O todas, por no decir porque el una cerebro es generalización. una máquina, ¿no? O sea, lo que le preguntes te lo va a dar de alguna u otra manera, o las diosidencias, o lo que quieras decir, se va a conspirar para que suceda, ¿no? Güey, ¿cuántas veces no has sentido de que, güey, me siento improductivo? Siento que me siento y no me concentro. Siento que me siento y trato de avanzar y según yo conocía mi ritmo y ahora lo estoy haciendo en un ritmo menor. ¿Por qué me está pasando todo esto? Sobresintiendo, no sobrepensando. Sobrepensar sería hacerlo todavía más rápido. Buen punto. Y le doy sentido a eso, ¿no? Porque sí me ha pasado de que a veces dices, es que estoy pensando tanto un tema que no me puedo concentrar en esta actividad. Y sí lo he dicho en mi diálogo, ¿no? O sea, en mi diálogo interno sí me ha pasado de que decir, es que estoy sobrepensando tanto este tema y me aviento una meditada o me aviento una caminada sin electrones, sin nada celulares ni nada para regresar y retomar. Y sí digo, ya me tranquilicé, ya no estoy pensando tanto ese tema, déjale doy. O sea, sí, sí puedo concordar con eso de que si pensáramos en exceso, como lo diremos, tuviéramos respuestas muchísimo más instantáneas y muchísimo mejores. ¿Quieres claridad? Aprende a apartar los sentimientos para que puedas pensar. Gran tarea. Güey, está cabrón, güey. Gran tarea, o sea, Está cabrón, sí, sí, güey. sí, porque como te decía hace rato, las creencias es lo que tú vives en tu realidad, ¿no? Entonces, si te vuelves una persona vulnerable, empática y todo eso, separarlas e intentar solo pensar, o sea, es una gran chamba que me voy a quedar reflexionándola para ver cómo se puede hacer, ¿no? O sea, para poderlo sobrellevar. Y Capi, sobre la pregunta que te hice, volteando hacia atrás, ¿lo volverías a hacer igual? ¿Lo volverías a hacer de una manera con menos... ¿Cómo lo reestructurarías? 1,000,000,000 de veces sí, güey. Fue extraordinario, güey. Estoy muy agradecido con todo lo que sucedió, con todo lo que hicimos, con todo lo que aprendí, con todas las personas que conocí, con todos los recursos que obtuve. Estoy totalmente agradecido con esa etapa de mi vida. Quizás no culminó como me hubiera gustado que culminara, pero
Pero bueno, no todo lo bueno es para siempre y también es este proceso de entender en la vida que si no hay cosas malas, no vas a valorar las buenas. O sea, quizás si ahorita yo estuviera todavía en el mismo lugar, extremadamente feliz, que quizás no esté mal, pero quizás mi respuesta no tendría tanto valor o no tendría tanto reconocimiento a lo que viví, porque para mí es normal siempre estar bien o siempre estar ahí. Esas subidas y bajadas muchas veces nos cuesta tener la capacidad autocrítica de decir, güey, sí está muy feo lo que estoy viviendo, sí me siento muy mal, pero tengo que tener la voluntad y la capacidad de autodirigirme a mí mismo para salir de esto. Y Y una sacar vez que ventaja. empiece a salir, voltear para atrás y decir, qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito haberte caído así, qué bonito lo que aprendí, qué bonito mi reflexión, qué bonito esto. Y, güey, no sé hasta dónde quieras llevar esto, pero te podría decir todavía otra reflexión que yo practico mucho conmigo mismo y que aprendí hace unas semanas, que Dale, es dale. brutal, güey. O sea, normalmente los seres humanos también nos mentimos mucho, y eso está basado en varios libros, en que nos gusta estar en nuestro dolor, ¿sí? Eh, por ahí hay mucha gente que tiene heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de reconocimiento, heridas de muchos temas. Y mucha gente te dice, no, es que yo quisiera salir de eso, ¿no? Yo quisiera limpiar mi dolor. Pero eso es mentira. Y no es una mentira, no es una mentira consciente, es una mentira inconsciente, porque lo que está sucediendo es que todo el mundo repetimos nuestros ciclos. O sea, yo en el ejemplo que veo con los empresarios es, no, es que yo siempre quise ser financieramente libre. Empiezan, güey, llegan a un punto donde son ya financieramente libres, quizás no extremadamente millonarios, pero empiezan a tomar otros riesgos o empiezan a causar otros problemas con sus socios o empiezan a hacer algo que los regresa al principio y otra vez a construir. Vuelven a tener el mismo problema y otra vez a construir. ¿Por qué? Porque ellos realmente se sienten cómodos y se apoyan más en decir, es que quiero ser financieramente libre. Se siguen contando esa historia Se para sí. siguen contando esa historia exactamente, güey, porque ahí se sienten cómodos, güey. O sea, la gente que dice, es que no me gusta leer, güey. No me gusta leer porque pierdo la concentración, porque me aburro. Esa es la mentira que tú estás decidiendo decirte, güey. Por eso sigues sin leer. Sí. Nadie te está diciendo que mañana tienes que leer 100 hojas, pero, ok, lee 5, luego 7, luego 8, luego 10, luego 12. Deja de decirte esa mentira. Tú te sientes cómodo no leyendo y autoexcusándote diciendo que no te concentras a leer. 100%. Algo que yo repito mucho es, hoy qué historia te vas a contar para seguir donde estás, ¿no? Porque si tú te sigues... No, es que vámonos a heridas muy marcadas que todo ser humano debe de sanar a sus papás, a sus exparejas y a ti mismo, ¿no? Entonces, si tú te vas a tus papás, todo mundo tenemos cosas que sanar, ¿no? O sea, desde un abandono o, no sé, vamos a poner diferentes tipos de casos, ¿no? Con los papás hay miles de panoramas. Pero si tú, no, tú te sigues contando esa historia desde tu infancia y no te animas a sanarla, pues te vas a seguir contando la historia de toda tu vida y 45 años, 50 y vas a seguir con la culpabilitis y victimitis, ¿no? Entonces, Donde te sientes cómodo, sí, porque así 100%. ha sido toda tu vida. Entonces, no conoces el no justificarte por un abandono. ¿Y tú cómo has estado rompiendo como esos patrones de pensamiento o creencias o hábitos? Pues exactamente el ejemplo de la lectura, por ejemplo, es mía. Sí, o sea, yo audiolibros, podcast, lectura batallaba mucho. Ahorita si te abro mi mochila traigo 4 libros, güey. Y me estoy forzando a, no, pues no me gustaba. No, pues ahora te va a gustar, güey. Sí, o sea, me estoy empezando a ser responsable de mí, de mi mente, de mi cuerpo, de mi alimento, de mi inteligencia. O sea, yo soy responsable de mí mismo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, y esto es una de las cosas que, por ejemplo, platicaba en el taller que acabo de tomar ahorita en Querétaro, existen 3 etapas de la vida. Las personas que tienen vidas placenteras, las que tienen vidas plenas y las que tienen vidas con sentido. La vida placentera, que es la primera y es la más vacía, por así decirlo, es la persona que empieza a vivir por deslumbrarse o deslumbrar a los demás. ¿Qué significa esto? Oye, pues ¿sabes qué? En lugar de comprarme una playera negra, quiero una playera negra que diga Balenciaga, porque eso va a hacer que socialmente me vean bien. O, oye, ¿sabes qué? En lugar de traer
Honda o un Audi, quiero traer un Mercedes o quiero traer un Ferrari o quiero traer un Bentley, cuando los dos hacen lo mismo. Empiezas a basar tus decisiones, tu comportamiento y tus actos basados en deslumbrar. Por ejemplo, esto lo cometen mucho los jóvenes, a mí me pasó mucho tiempo. Quiero la chava más guapa de novia. Porque a mí me gusta, güey, que mis amigos vean que, Luis Carlos tiene la novia más guapa, güey. La del mejor cuerpo, la más deslumbrante, la que todos voltean y dicen, ay, güey, trae una chava guapísima, güey. Eso es muy común en una vida placentera. En una vida plena empiezas a cambiar tus mentalidades y empiezas a decir, oye, ¿qué me va a dar plenitud? La plenitud está en los sueños. Oye, es que yo siempre soñé en tener una familia. Entonces, tener una familia sería una decisión plena. Oye, es que yo siempre soñé en tener una casa en la playa. Oye, es que yo siempre soñé en tener un carro que el motor fuera V8. Oye, es que yo siempre soñé en tocar la armónica. Oye, es que yo siempre soñé en tener cuadritos. Oye, es que yo siempre soñé en hacer un Ironman. Oye, es que yo siempre soñé en visitar la Torre Eiffel. Son sueños que por alguna razón en tu vida pasada tuviste, bueno, no en tu vida pasada, en tu juventud o en la edad que estés anterior, siempre tuviste y que genuinamente llenarían un espacio de sueños y de trabajo que tendría más sentido que comprar algo deslumbrante. Claro. Y por último, que aquí es donde en el curso nos decían, es donde el mínimo de las personas del mundo han llegado, es una vida con sentido. ¿Qué sería una vida con sentido? Una vida con sentido es hacerte responsable de ti, de que seas una persona que se cuestiona, que crece y que aprende. Que te hagas responsable de tus familiares, que te hagas responsable de si tienes una pareja, de leer acerca de cómo tener una mejor pareja, cómo tener una mejor relación, cómo tener un mejor matrimonio, que si tienes hijos, te prepares para ser un mejor papá, que aprendas a la psicología infantil, o sea, que te hagas responsable de tu entorno cercano y la más difícil, que te hagas responsable de la sociedad. Hoy en día, ¿quién se hace responsable de la sociedad? Nadie, güey. Nadie. A nadie le importa la educación de la sociedad, a nadie le importa la conciencia de la sociedad, la estabilidad emocional, la salud física. Nadie hacemos nada por los demás, güey. Y suena extraordinario eso de una vida con sentido porque sí da mucho... O sea, sí me hace match, ¿no? Con todo lo... Soy una persona que intento todos los días, por lo menos mi eslogan es 1% mejor que ayer, ¿no? O sea, de siempre estar con esa mentalidad de estarte impulsando, pero lo que dices de la sociedad, de los familiares, normalmente sueles aventar la bolita con el, pues, no me corresponde, ¿no? O sea, el típico no me corresponde, está el gobierno, están ellos mismos, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que somos uno mismo, entre más educados, más avancen como sociedad, más avanzamos todos, ¿no? Entonces... Pues es que imagínate a alguien que esté viviendo esa realidad. Si alguien de los que nos escucha considera que ya pasó por todas las etapas y que esté en un punto donde tiene una vida con sentido y que, o sea, ser responsable de los demás, por ejemplo, sería tratar de avanzarlos también. O sea, significa que te vas a poner a cumplir los sueños de otra gente. Pues me quiero imaginar que la gente que vive en ese estado vive... Hasta se me puso la piel chinita, güey. Viven increíble, güey. O sea, no sé ni cómo describirlo. O sea, imagínate estar impulsando a alguien, si cumplir a alguien cercano, algún sueño, X cosa, es grandioso. Ahora imagínate algo más masivo, ¿no? Más grande, ¿no? Entonces, hermano, hablando un poquito sobre lo que estamos hablando del equipo de trabajo y todo eso, ¿cómo llevaste el proceso personal de una ruptura con tus socios, ¿no? O sea, más allá de por qué fue, etcétera. Yo he sabido que romper con un socio, o sea, si tener un socio es como casarte, me imagino que terminar una sociedad es como divorciarte. Es un duelo, es un proceso. ¿Cómo lo vivió el Capi Sámano, no? O sea, ¿cómo viviste ese proceso? Lo describiste perfecto, güey. O sea, mucho más fuerte, y ahí disculparán mis exparejas si ven este video, pero muchísimo más fuerte que romper con una relación de noviazgo. El romper una sociedad implica muchas cosas. Yo personalmente con varios de ellos tenía un sentido de paternidad y de maternidad. Para mí eran como mis segundos papás y mamás. Para mí era mucha admiración, la sigo teniendo por la gran mayoría de ellos, o sea, muchísima admiración. Creo que son personas extraordinarias, brillantes, mentalmente súper capaces,
como todos, con sus problemas, con sus cosas a afinar, pero siempre muy agradecido con ellos y con el proceso. Ahorita que pienso. Ok. Porque durante todo el proceso de cuando sucedió todo a los próximos 6 meses nunca pensé nada y fue puro sentir. Y eran sentimientos de traición, eran sentimientos de tristeza, de coraje, de impotencia. Y era sobresentir cosas que no eran muy positivas, güey. O sea, definitivamente yo tuve que pasar por un duelo. Retomé mi terapia, empecé a ir a terapia, me ayudó mucho. Y de tratar de platicar con mis seres queridos y con mis seres cercanos este tema para tratar de poco a poco soltarlo. Pero creo que es un gran ejemplo. Digo, yo nunca me he casado, ojalá tenga la oportunidad algún día de hacerlo, pero me quiero imaginar que es algo así. O sea, si te casas y te separas, supongo que será algo con lo que aprendes a vivir, pero que nunca te vas a sentir 100% cómodo con lo que sucedió. Eso es lo que me imagino, Claro. ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, empiezas a pensar y podemos tener este tipo de pláticas, como te digo, que estoy seguro que la gente que está escuchando esto y que nos está viendo lo ve. O sea, yo veo con mucha ilusión lo que viví y me llena de energía y me llena de felicidad y estoy muy agradecido. O sea, lo volvería a hacer millones de veces, ¿sabes? Y pues así es la vida, güey. Así es la vida, güey. Y hace unos días mi papá incluso grababa ahí una historia, un reel conmigo y mi papá decía, el mejor consejo que te puedo dar a mis 56 años es, la gente que quiere se va a ir. O sea, la gente que quiere se va a ir, entonces mientras puedas, ámalos con mucha pasión, güey. No te limites a decirle a la gente que la quieres, a abrazarla, admirarla, a decirle cosas chingonas, porque algún día ya no van a estar. Y quizás mi papá lo dice en un entorno más de que a mi papá se le murió muy seguido su mamá y su papá, mis abuelos, y creo que lo dice un poco más en ese lado de cuando la gente realmente ya no está, pero en este escenario es lo mismo. O sea, yo los aproveché, los admiré, los quise, lo todo, y ahorita que ya no están, pues es una situación diferente. Es una situación, pero sí, prácticamente es como un duelo, ¿no? ¿Y qué consejo podrías dar para llevar una sociedad más sana? Porque yo por lo menos tengo un solo socio, pero en realidad no es tan duro, o sea, cuando vas a crear una sociedad, ¿qué consejos podrías dar para que si llega a pasar una separación o si no llega a pasar, cómo llevar ese ambiente más sano? Ya. Mi respuesta va a estar sesgada a lo que yo creo. Okay. No es la fórmula correcta, pero aprendan a... Se me está yendo la palabra, güey. Es como... Aprendan a vulnerabilizarse, güey. ¿Sí? Cuando tú te vulneras con alguien, te abres con alguien, realmente te muestras como eres, con problemas mentales, con problemas de salud, con problemas económicos, con todo lo que te puede pasar como ser humano, generas vínculos. Mientras más logres abrirte con una persona, el vínculo va a ser más fuerte, güey. Más fuerte. Entonces mi consejo sería ese, güey. Logren formar un vínculo realmente muy fuerte, de mucha confianza, de mucho cariño, de mucha admiración hacia el otro. Eso no quiere dejar de lado que no hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. Papelito habla, temas legales, temas todo. Y tengan la capacidad pensante, güey. Que esto es, vuelvo a lo mismo, al mismo punto que te digo que ahorita es algo que mentalmente yo traigo muy presente. No sobresientan, sobrepiensen, ¿sí? O sea, es muy común que, este cabrón quiso algo que yo no, me enojo, fricción 2, 3, 4 días, semanas, meses. No, güey. Aprendan pensaste diferente, pensé diferente, estamos en el ámbito laboral, se acabó, chingón. ¿Una cerveza? Ok. Y se fue. Dejamos de un lado eso. Podemos discutir, podemos pelearnos, podemos pensar diferente, podemos todo. Pero tú y yo, antes que esto, somos personas, somos amigos, somos socios. Nos queremos, nos admiramos. ¿Una cervecita? A huevo, vamos. Ok, hecho. Hermano, ¿y este mismo situación te llevó a dejar de crear contenido? O sea, porque, como te lo vuelvo a recalcar, Sí. a mí me recomendaron tu podcast, el buen Roger Caloca, y de ahí te empecé a seguir, pero estuviste en el top 5, hace poco vi que desapareció por completo de las plataformas.
¿por qué dejaste de... O sea, si siendo un benchmark estabas en el top 5, güey, ¿por qué lo dejaste, güey? O sea, ¿por qué dejaste el contenido digital? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Te voy a dar una respuesta que quizás no es la que esperas. Lo dejé de hacer porque tenía que dejar de hacerlo, porque yo creo mucho en las casualidades, en las energías, en que el mundo nos dice cosas y el mundo me dijo que parara. Esa es como la respuesta más mamadora que te puedo dar. Fuera de la respuesta mamadora, yo pasé por una etapa complicada en mi vida, personalmente, con mis hermanos, con mis papás, económicamente. Tomé algunas inversiones equivocadas. El tema del duelo, o sea, fueron muchas cosas, güey, que me pasaron todas al mismo tiempo, que fue muy difícil para mí y necesitaba un break, güey. O sea, digo, tú me lo dijiste ahorita fuera del aire que me habías mandado un mensaje antes para ofrecerme ayuda. Yo muchas veces me he mostrado vulnerable porque pues así soy muy transparente, trato de ser muy transparente y muchas veces he subido historias diciendo, oiga, no estoy haciendo nada porque no me siento bien. Y que vuelvo a lo mismo, pues cómo voy a inspirar a alguien, cómo voy a dirigir a alguien, cómo voy a motivar a alguien, cómo voy a impulsar a alguien, cómo voy a cambiar la realidad de alguien para que tenga una vida plena o con sentido, si yo estoy perdido, güey. Si yo estoy bajoneado, si yo no me puedo dirigir a mí mismo, si no había podido tener, güey, duré 7 meses, después de hacer un Iron, duré 7 meses sin hacer ejercicio. O sea, si yo no mismo no me podía dirigir a mí mismo, ¿cómo iba a dirigir a los demás? Porque tener una comunidad es dirigir, es liderar, es ser una opinión importante para ellos. Entonces, pues ni hablar, güey. O sea, decidí no hacerlo, decidí pararlo, me sirvió mucho, puse muchas ideas en su lugar, dejé de sobresentir, empecé a, no puedo decir sobrepensar porque me sentiría muy bien, me autoengañaría porque todavía no lo logro, pero empecé a pensar. Estoy empezando a pensar muchas cosas y eso me da gusto. Estoy empezando a escribir mis pensamientos, que también me da mucho gusto. Eh, y estoy seguro de en el que sea en el momento mi contenido volverá más vinculado, más real que nunca y estoy seguro que impactará mucho mejor que antes. Todavía sí vas a regresar a hacer contenido, aunque ¿O el... no? O no, o tal vez. Nadie lo sabe, güey. Ni siquiera yo lo sé. Me gustaría hoy, sí, hoy me gustaría. Tengo varios proyectos. Tengo un extraordinario amigo mío que está queriendo fondearme, que está queriendo ayudarme para que retome capacitaciones con chavos jóvenes, con temas de emprendimiento, con los contactos que yo tengo. Posiblemente saquemos un taller en algunas semanas o meses. Posiblemente regrese mi contenido. Quiero que regrese un poco más como me escucharon hoy en el podcast, cuestionando un poco más la persona, el dirigir, el liderar, más que el aspecto técnico, que yo sé que el aspecto técnico también es importante, pero esto es el uno y después existe el dos y el dos es el técnico. El uno es la persona y lo estábamos dejando atrás, se ha dejado atrás. O sea, no es correcto, güey, no es correcto. Entonces, pues aprendan a vulnerabilizarse, güey, con sus seres queridos, aprendan a dejar de sobresentir, aprendan a pensar. Sí, gran respuesta. Entonces, veamos qué pasa con Capi en los próximos meses, a ver si regresa. Ya he soltado algunos reels ahí, estoy empezando ya tengo una lista ya en Notes de 10, 15 videos que quiero hacer. Nada más que a veces no me siento como para grabarlos, pero cuando me sienta los grabaré y los subiré así como los otros y estoy seguro de que les servirán mucho. Va, a huevo, qué gusto. Hermano, y ahorita que mencionaste un poquito de tus contactos, de tu networking, de tus alianzas, estuviste o estás, más dicho, rodeado de muchos emprendedores muy chingones, empresarios, marcas personales súper importantes. Y ahorita como que estás pensando más, como que te diste cuenta como cuáles eran esos patrones. Para ti, ¿cuáles son esos patrones o qué es lo que hace que un autoempleado se pueda llevar a un emprendedor? O sea, ¿qué es lo que tú ves en esa persona resumiéndolo, no? O sea, yo sé que todos vienen de contextos completamente diferentes. Hay unas personas que vienen súper privilegiados que se apalancaron de eso y otras personas que vienen de cero, pero poniéndolos como en un punto ya los dos siendo autoempleados de algo, ¿qué ADN pudiste ver para que se pudieran desarrollar a las grandes ligas? Yo creo que lo más importante es entender que siempre puedes estar aprendiendo, güey. O sea, por ejemplo, en el lado laboral, yo con mi papá
No coincido nada, güey. O sea, mi papá es dueño de negocio, tiene un despacho de abogados, Sámano y Asociados, tema mercantil, civil, cartera vencida, litigios. A eso se dedica mi papá, se ha dedicado en eso toda mi vida. Y mi papá nunca tomó una capacitación, nunca leyó un libro, nunca nada, güey. O sea, y tú te sientes con él y mi papá incluso en el lugar donde yo estoy ya, que considero que tengo un recorrido fuerte y considerable en tema de negocios, no tanto quizás como millonario, pero con muchos aprendizajes y con muchas personas muy importantes cerca y con muchas capacitaciones. Yo un día me senté con él y le dije, a ver, güey, o sea, ¿quieres que te vaya mejor? ¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas cambiar esto, hacer esto? Te decía, no, no, no. O sea, hay mucha gente que es dueño de negocio que su ego no le deja escuchar a los demás, no le deja pedir un consejo, no le deja tomar un libro, no le deja tomar un taller, no le deja buscar una mentoría, no le deja buscar un coaching, no le deja buscar una... Nada, güey. O sea, creen que ellos tienen la razón absoluta y pues es la gente que termina estancada toda su vida. O sea, que creo que va muy pegado con justo lo que estamos diciendo. O sea, aprende a vulnerabilizarte, aprende a pedir ayuda, aprende a invertir en ti, dirígete para poder dirigir a los demás. Entonces, el mayor... Es gente muy abierta, es gente que va con gusto a que le digas que eres un pendejo. Ok. O sea, a mí me gusta, güey. Ahorita fui a tomar este taller, yo a aprender. Ahorita justo me preguntabas, ¿fuiste a impartirlo? ¿Fuiste? No, fui de estudiante, güey. Yo también aprendo, yo también tengo muchas cosas que ver, que hacer. O sea, yo fui con esta persona, Leo, te platiqué, extraordinario, güey. Y me metió unos putazos, güey, sabrosos, güey. O sea, me dijo, güey, estás pendejo. No sabes ni pensar. Mira esto, mira el otro, mira... Si tú vas de ahí y sales enojado, dices, no, este güey, No sirve ¿quién para se nada, cree, sí. güey? ¿Quién se cree? ¿Por qué me va a andar diciendo eso a mí, güey? Mira hasta dónde he llegado a mis 28 años, güey. Tengo esto y tengo el otro, he ido a tantos lados, conozco a tantas personas. Pues si yo hubiera hablado desde mi ego, güey, no hubiera aprendido nada. Y al contrario, güey, saliendo de ahí le dije, güey, ¿te puedo invitar a cenar? Me gustaría que me siguieras pendejeando. Es que es fantástico cuando te abren el panorama, ¿no? Y también lo aprecias mucho, porque también tú eres líder y que alguien voltee y te diga algo es difícil a veces, ¿no? Y cuando cuando pagas, porque o pagas o te sientas con alguien para que te lo diga, estás en esa apertura y pues es a veces hasta gratificante porque ves áreas de oportunidad que no veías y el que trabajes en áreas de oportunidad te hace desarrollarte y tus resultados crecen. Si tu desarrollo personal crece, tus resultados crecen, ¿no? Entonces, qué chingón que tengas esa apertura, güey, porque no cualquiera. La neta, si no cualquiera. Es complicada, güey. Yo durante una etapa de mi vida creo que no la tuve. O sea, creo que hubo una etapa de mi vida donde conocí empresarios muy importantes y que yo me sentía tan chingón, güey, que no tuve la posibilidad de vincularme tanto con ellos. Incluso ahorita, hace unas semanas me pasó, me topé con unos ex clientes míos que me decían, güey, nosotros no sabíamos que eras así. Y digo, bueno, pues primero nunca escucharon mis podcasts porque ahí soy Luis Carlos. Segundo, pues sí, seguramente me viste en un aspecto laboral en el que quizás en un momento de mi vida donde yo me sentía muy agrandado, no tuve la capacidad de ser muy transparente contigo, pero pues yo soy así, güey, o sea, soy un güey con muchísimas ganas de aprender, soy muy sencillo, soy muy amable, o al menos así me considero, soy muy atento, estoy para ayudar a los demás, o sea, genuinamente me gusta ayudar a los demás. Chingón, hermano. Y hablando un poquito de lo que has vivido como experiencias de mentoría, me gustaría hablar un poquito de Gary Vee, güey. Esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Siguen siendo los únicos latinos que han tenido la oportunidad de estar con él? ¿O sabes si ya fue alguien más? Y que nos platicaras un poquito de la pregunta que le hiciste, porque Sí. yo también me hubiera inclinado un poquito más por ese lado Okay. que por algo técnico. Mira, lo de Gary fue muy interesante porque Carlos, mi ex socio, los buscó porque quería platicar con él, o sea, quería tener un taller con él. Los talleres con él no valen, no sé, güey, $200,000, o sea, son una brutalidad. La verdad es que nosotros no podíamos pagarlo, güey, entonces fue como, ok, ¿qué otras opciones hay para poder estar con Gary, no? Oye, no, pues existe este taller, lo pueden tomar, son 12 lugares de $10,000, nunca se ha hecho una sesión latina, pueden juntar ustedes los latinos, si se comprometen, abrimos una fecha y así lo hacemos. Órale va, así lo hacemos. Nosotros nos comprometimos con ellos, abrimos la fecha, yo me encargué junto con mi socio de encontrar estas personas que nos acompañaran, conseguimos personas, una persona de Puebla, una persona de Lagos de Moreno, tres personas de Monterrey, 4 personas de Monterrey, una persona de Denver, una persona de Los Ángeles,
una persona de Argentina, todos latinos, todos habla hispana. Logramos ir a tomar la sesión, una sesión muy, muy enriquecedora para los que están en el rubro de las agencias digitales o en el tema de marketing, muy interesantes. Y, y prácticamente era un día completo de tomar talleres con los directivos de diferentes áreas de VaynerMedia, que es la empresa de Gary Vee, y luego 45 minutos con Gary, en el cual cada quien iba a tener una pregunta, ¿no? Obviamente fue muy difícil porque cuando te dicen, güey, son solo 45 minutos con Gary y pues, güey, son 12, entonces, pues una pregunta cada quien porque este güey habla como cotorro, pues sí fue muy difícil, ¿no? Yo siempre traigo una libretita en mi mochila para hacer apuntes. Yo ya traía, no sé, 6, 7 preguntas formuladas, todas de un aspecto técnico. Y yo era el último, güey, en la mesa. O sea, giró de izquierda a derecha, entonces yo era el último. Para cuando llego yo ya habían dicho todas las preguntas que yo quería hacer. Entonces, pues dije, güey, primero que nada improvisa algo y ya, güey, porque qué puta pena haber venido hasta acá y pagar esta lana, güey, solo para no saber qué preguntar. Y ya le dije, oye Gary, una persona como tú que ya lo tiene absolutamente todo, ¿a qué aspira? O sea, ¿qué lo motiva? ¿Con qué sueña? ¿Cómo te levantas motivado, no? O sea, ¿cuál es el porqué? Y ya me dijo, no, no. Yo me levanto todos los días con la motivación de enseñarle a mis hijos que a pesar de tenerlo todo, quiero más. O sea, quiero trabajar y quiero impactar más gente y quiero esto y el otro. Entonces se agarró por ese lado, me encantó la respuesta, me parece extraordinario su punto de vista. Una persona que ya lo tiene todo no aspira a nada, no quiere nada, simplemente él se nota que ya está en una vida plena, ya no busca nada material que deslumbre, sino mandar un mensaje que soñaba él a sus hijos y posiblemente si ya también está impactando una comunidad, pues una vida con sentido. Sí, vaya que sí. Y vaya que ha impactado a muchísimas personas. Oye, hermano, yéndome un poquito hacia el Ironman, güey. Ok. ¿Cómo decidiste correr un Ironman? O sea, eh, estando tan involucrado con un equipo de trabajo tan grande, y un Ironman no es cualquier cosa. El Ironman es el Ironman, ¿no? O sea, ¿cómo nació el voy a hacer un Ironman? ¿Y cómo fue la experiencia de prepararte y cómo te preparaste, hermano, para ello? Porque llevas 2 ya, ¿no? Sí, cuando yo me graduó de la universidad y dejo de jugar fútbol de ya una manera de alto rendimiento, yo y mi persona, mi cuerpo está acostumbrado a hacer muchísimo cardio y si no lo hago engordo muy rápido, güey. Se me nota muy rápido que me estoy poniendo chonchito, porque así es mi complexión, así es la complexión de mi familia. Entonces, pues dije, güey, ¿qué voy a hacer ahora, no? Y en ese momento me estaba gustando mucho el hiking y dije, bueno, pues, ¿cuál es el reto más grande que hay en México en hiking? Pues el Pico de Orizaba. Bueno, pues mi meta de este año es hacer el Pico de Orizaba. Me puse el Pico de Orizaba, lo completo y justo cuando lo completo a la semana siguiente me fui a Cancún, vi a unos clientes y me decían, güey, ¿qué sigue? Y ahí me dije, sí, cierto, pues ya viene otro año, güey, ya tengo que hacer más cardio. Claro. ¿Qué sigue, güey? Y pusimos una historia que decía, ¿cuál consideran que es un mejor reto? Pusimos, no me acuerdo cuál era la tercera, pero pusimos una pelea de MMA profesional, un Iron y otra. Todos los votos creo que quedaron 40-40 Ironman y pelea de MMA. Volvimos a poner otra historia solamente de esas dos y ganó Iron. Entonces la gente decidió que yo hiciera un Iron. No lo decidí yo. Estuvo cagado, me gustó mucho. Es súper, súper retador. O Pero sea, cuando tomaste decisión, ¿no veías todo lo que era? ¿O simplemente, o no, sea, no, no, no. ok, No, obviamente no lo visualicé. O sea, no sabía que eran 4 horas de entrenamiento diario y 6 horas de entrenamiento los fines de semana. No sabía que había que dejar de tomar, que había que dejar, o sea, muchas cosas de alimentos. No sabía incluso que tenías que cuidar tu cuerpo en muchos aspectos que yo no conocía. No sabía cómo me iba a sentir. No sabía que quemabas. Yo estaba quemando entre 4.500 y 6.000 calorías diarias. No sabía lo que eso implicaba, no sabía cómo me iba a sentir de cansado, no sabía muchas cosas, güey. No sabía que tenía que comprar una bici, lo cara que son las bicicletas. lo cara que son las Sí, bicicletas. güey. Digo, en ese entonces afortunadamente me iba muy bien. Mi bicicleta pues, es un avión, güey. Me costó una lana. No sabía, pues, güey, que es tantos kilómetros nadados, pues no es así de, viéntate al agua y dale unas pinches brazadas, porque pues yo sé nadar, güey. O sea, de morro di clases de natación y sé nadar. Siempre viví en el mar, pero ya requieres técnica, ya requieres
saber leer el mar con la mera visión, o sea, no salirte, o sea, hay muchas cosas técnicas que no sabes cuánto cuestan unos tenis de maratón, no sabes cuánto comida de carbohidratos, geles, electrolitos y todo eso te va a costar diario, no sabes que hay que comprar mucha ropa, o sea, hay muchísimas cosas que no vi y obviamente conforme fui avanzando, la neta es que sí pensé muchas veces en rendirme, pero la neta me daba miedo, güey, me daba miedo que fueran a decir, ese vato es puro pedo. Y O sea, la terminaste neta, por la presión social. mi motivador principal siempre fue la presión social en el primero. Cuando yo estoy a un mes de mi Iron, la hermana de mi mamá muere de COVID. Eh, Desafortunadamente ella no tenía seguro. Nosotros la tratamos de apoyar lo más que pudimos para que tuviera pues un acompañamiento pues en un hospital privado. Fue muy complicado, fue muy costoso. Hasta donde nosotros pudimos apoyarnos pues, no fue suficiente. Y me nació 3 semanas antes sacar un video para decir que iba a correr el Iron y que esperaba donativos de la gente para reunir lana para donar tanques de oxígeno a agentes de COVID. Tuve una muy buena respuesta, junté como 100,000 pesos, compré como 4 o 5 tanques de oxígeno en su momento y los regalamos, fue algo súper bonito. Y yo creo que en esas 3 semanas ya lo hice más bien por mi familia que por la presión social. Volé ese día, lo hice extraordinario. Fue un excelente tour de mi parte. Muy buenos resultados. Estaba muy nervioso con tantas reglas que hay en el Iron, pero el resultado fue impecable, fue lo que buscábamos. Fue muy satisfactorio para mí, fue increíble vivirlo. Y de ahí decidí hacer el segundo. Ya medio me valió madre, ya no entendré tanto, mis números ya no fueron tan buenos. Tuve ya un poco más chill de mi parte. Y el segundo yo lo hice según yo por el sentimiento que me dio el primero, pero ya no lo sentí igual. Entonces Ok. también por eso paré. Oye, hermano, ¿y cómo va tu diálogo interno? Porque te estás venciendo en mucho tiempo, güey, ¿no? O sea, como, por más que estés preparado, nunca, o sea, ese día, la temperatura, el ambiente, hay miles de situaciones que te hacen todo diferente a tus entrenamientos. Claro. ¿Cómo es tu diálogo interno? Porque yo ahorita me estoy preparando para un maratón Ok. y a mí lo que me ha encantado de eso es como el diálogo interno de yo solo irme impulsando y motivando de no te pares, dale, pero es muy diferente, ¿no? O sea, Te, aquí cómo era tu diálogo te voy interno, a recomendar una playlist que a mí me pasaron. Es una playlist en inglés de puras rolas que son speeches motivacionales. ¿ok? Que son a la madre, güey. Explotas cada vez que escuchas eso, güey. Eso es inspiración pura. Y pues aparte de eso, pues obviamente mi tía, lo que sucedió con mi tía me impulsó mucho. O sea, eso me dio... Yo lloré durante los últimos 2, 3 kilómetros volteando al cielo, pensando en mi tía en mi primer Iron. Llovió durante un rato. Fue muy, muy significativo para mí eso. Pero sí, es totalmente diferente, güey. Yo nunca había nadado en mar. Al menos 2 kilómetros no lo había hecho. ¿Cuánto es de un Ironman? Eh, ¿Es un maratón? yo hice 2:73, que son medios Ironmans. Es 2 kilómetros nadando, 90 de bici y 21 corriendo. Ok, ahora sí es un reto bastante bueno. Sí, pues son 6, 7 horas, güey. 6, 7 horas non-stop. Muy, muy divertido, güey. Muy, muy enriquecedor, pero sí muy pesado, güey. Eh, Estoy tratando de recordar una frase, güey, que me decía mi sensei. Así le decía yo al chavo que entrenaba conmigo, que tiene 12 medios y 6 completos. Es una bestia, se llama Andrés. Andrés entrenaba conmigo y me decía una frase, güey, que estoy tratando de recordarla. No la voy a decir correctamente, pero era algo así como... eh, era algo así como... Todo lo que sacrifiqué se paga hoy. Entonces, cobra todo lo que puedas. Cobra todo lo que puedas y pon la mejor cara para que haya propina. Ok, a huevo. Era algo así, güey. Oye, y después de eso, ahí ya tenías porque me gustaría también mencionar al buen Oreo. ¿Ok? Ya tenías a Oreo, o sea, te aventabas... No. Oreo fue después de tus Sí, Oreo maratones. fue después de los Irons, sí. Ok, ¿y cómo ha sido ese proceso de tener a Oreo en tu vida, hermano? No, ha sido Oreo, extraordinario. para quien no sepa, es tu Mi perro. perro, sí. Mi príncipe Oreo.
Oreo fue una parte importante para que yo no me ahogara en mi depresión, güey. Bueno, me regañan por decir eso porque dicen que yo nunca estuve deprimido realmente, pero al menos en mi agüite, Ok. ¿no? O bueno, científicamente dicen que no estaba. Pero sí, güey, o sea, ha sido un proceso. Yo nunca había tenido un perro, es un proceso súper delicioso, divertido, también estresante. Yo siempre era de los güeyes que decía que quería tener 5, 6, 7 hijos porque me encantan los niños y me encantaría tener una familia grande, pero desde que tengo a Oreo vi las responsabilidades que son con un perro y dices tú, güey, si así son con un perro, ¿qué será con un ser humano, no? O sea, qué impactante. O sea, a veces decir, no, pues me voy a ir con mis amigos, ah, no, tengo que ir a la casa a darle de comer, o oye, no le he sacado en todo el día, o ese tipo de cosas, pues ha sido muy interesante. La verdad es que yo no entendía nunca y nunca creo que lo entiendes lo que vale un perro hasta que tú no tienes el tuyo. Creo que hasta ese momento te das cuenta por qué les dicen perrijos y por qué los tratan como si fueran seres humanos. Pero sí, muy, muy, muy delicioso. Oreo fue una casualidad, una diosidencia. Yo un día puse una historia de que, oigan, estoy buscando este tipo de perro. Yo no buscaba un perro como Oreo. Oreo es un border collie. Yo buscaba otro tipo de perro y me escribió una persona de aquí de Guadalajara. Me dijo, güey, yo tengo un criadero. Tengo border collies, golden retrievers y shih tzus. Por lo que describiste, el border collie encaja perfecto con lo que buscas, a excepción de que sí tiene mucho pelo. Pero todo lo demás que estabas buscando como cualidad en un perro lo tiene. Me mandó unas fotos de Oreo, no mames, las fotos, o sea, era una bolita de pelito así súper bonito, güey. Entonces fue como, güey, no mames, sí lo quiero. Y primero me dijo, güey, ok, son 7,000. Y le dije, ah, pues, güey, la neta, no quiero ser mamón, güey. Pero, pues, ok. O sea, no, yo pensaba en adoptar un perro. O sea, pensé Ok. que alguien me lo iba a regalar. O sea, y no porque no quisiera pagarlo, sino Sí. porque he escuchado mucho ese tema de que no se vendan perros y esta cosa, ¿no? Y le digo, ok, 7,000 pesos. ¿En dónde te los mando? ¿Dónde te transfiero? Y me dijo, no, güey, $7,000. Y le dije, ah, no, güey, te equivocaste. Te equivocaste de güey, o sea, no me interesa, muchas gracias, gracias por todo. Muy bonito tu perro, aunque tenga tatuaje, chip, pedigrí, todo lo que quieras, pues no, para mí es irrelevante eso. Sí. Pasan 3 días, güey, me vuelve a escribir la persona, güey. Y me dice, oye, estuve haciendo aquí unas investigaciones y resulta que mucha gente en Guadalajara te conoce, han ido a tus talleres, te ubica, saben que eres muy bueno en lo que haces. Entonces, ¿qué te parece si te cambio a Oreo por unas asesorías? Le dije, ah, pues por supuesto, güey, yo te ayudo en lo que necesites, en tu negocio, en lo que sea, podemos hacerlo y si así te parece, mándamelo. Y al día siguiente me llegó. Al día siguiente ya estaba ahí en el aeropuerto del Se Oreo. convirtió en un B2B, ¿no? Ahora sí, el buen Oreo. Sí, güey, sí, 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 y así apareció Oreo en mi vida. Por eso le digo príncipe, es lo más fresa que hay en mi casa ese cabrón. Es que se me hace bien cagado porque veo tus historias y yo, no, voy a cumplir un año que me junté con mi novia y ella tenía a Milo, Ok. que es un Jack Russell, ¿no? Entonces, yo, cuando yo andaba con ella, o sea, bueno, sigo andando con ella, pero cuando no vivíamos juntos, me habían dicho, ella me decía, me tengo que irlo a pasear. Y yo nunca empatizaba con el sentido, yo le decía, no le va a pasar nada, ahí déjalo, X cosa, ¿no? Entonces, ahora que ya está, sabes la responsabilidad que es y es también el querer llegar a verlos, ¿no? O sea, Es un amor muy bonito, güey. está bien cagado porque y ahorita ya tenemos también a Kobe, que es un Frenchie, un Bulldog francés, Ok. y sí se vuelven parte de tu familia, güey. Claro, güey. O sea, se vuelven parte de tu familia y quise ponerlo sobre la mesa para ver cómo fue tu experiencia tan genuina por el proceso que conlleva, ¿no? Fíjate, ahorita que estamos platicando de esto no lo había visto con esta claridad, pero en el taller que acabo de tomar alguien hizo una pregunta de que ¿cómo sabes cuando amas a alguien? ¿Sí? Preguntaron, oye, ¿cómo sabes cuando amas a alguien? ¿O qué? Porque estuvieron hablando acerca de los lenguajes del amor. Ok. En ese taller que fui yo era un taller de negocios exitosos y así se llama el concepto general. En la clase específica se llamaba autoeficiencia, pero estábamos tratando mucho acerca de tu persona, ¿no? Entonces, para que no digan como, ah, chinga, ¿qué tiene que ver el amor con un taller de negocios? Hubo una etapa donde se habló de la persona y salieron estos temas, ¿no? Y me encanta, güey, la definición que dieron. Nunca lo había visto con esa claridad, nunca lo había visto con esa intensidad, pero dice, el amor es el sacrificio. Amor es aprender a sacrificar.
Amor es darte cuenta que estás dispuesto a dejar lo que a ti te gusta por hacer lo que le gusta a la otra persona. Porque la otra persona esté plena y con sentido. Y le preguntaban, pero pues güey, ¿a qué sentido? O sea, ¿en qué? O sea, ¿hasta qué punto? O sea, porque pues eso te puede hacer no amarte a ti. Y decía, es que ese es el amor. Amar más a la otra persona que a ti. Eso es tener una pareja, eso es casarse, eso es tener una esposa. O sea, y él platicaba. O sea, yo, por ejemplo, toda mi vida fui buzo. Y en el momento en el que me casé, mi esposa me dijo, cada vez que tú haces eso, yo me pongo muy nerviosa. Y lo dejé de hacer. Dice, tengo 30 años de no ir a bucear. Pues ni modo. Pero es también su paz, ¿no? Su tranquilidad, de esa sinergia que ¿Por qué produce. te vas a poner tú y tus gustos primero que la incertidumbre de la persona que amas? No tiene sentido. Eso no es amar. Suena muy drástico, habrá mucha gente que seguramente discrepe con este tema. Creo que mucha gente de nuestra generación va a discrepar porque ahorita el amor propio está como muy de moda. Me considero de la vieja escuela, pero yo veo muchísimos sacrificios de mi mamá y de mi papá entre ellos y creo que ese es uno de los extraordinarios puntos por los cuales ellos han tenido una relación tan larga y tan bonita. O sea, y seguramente quien tenga unos papás así, pues se podrá dar cuenta, o quien no tenga papás y se separaron por alguna razón, encontrará que no lograron sacrificar Lo suficiente. lo suficiente, ¿no? O sea, me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por tu novia? Pues sí, es parte del día a día. Hay muchas cosas que se tienen que sacrificar. Piénsalo, no lo sientas. Sí, buen punto, me lo llevo de tarea. Pero sí hay disposición. O sea, de lo que sí te puedo decir es de que los dos hemos entendido que hemos sacrificado lo suficiente y por eso hemos construido. Porque mucha gente cree que es una relación perfecta, ¿no? Obviamente hay miles de situaciones, pero cuando los dos están dispuestos a sacrificar y construir, yo no lo había visto tanto como sacrificar, sino qué tanto estás ella y yo dispuesta a construir esto para Sí. poderlo llevar a cabo, ¿no? Cambiar tu trabajo, cambiar tu forma de vida, cambiar tu lugar de residencia, cambiar... A la madre, güey. Son un chingo de cosas Sí, güey, muy que intenso, muy intenso. sí, justo ayer fuimos a ver porque nos queremos mudar y literal ella tomó la decisión. A mí me quedó un poco más lejos de aquí de la oficina, Ok. pero es ok, son 15 minutos, pero ella aquí, yo vi Y es su felicidad, güey. que va a estar más segura, hay un parque más grande y más seguro donde puede sacar a los perritos, no tiene que salir tanto. Entonces dije, ok, si yo no estoy, sé que ella aquí va a estar mejor que donde estamos. Entonces fue un acto de sacrificio, de amor también, porque si tú me dices, yo prefiero rentar algo que por las distancias. No sé qué Claro. tanto es el tráfico de Monterrey, pero aquí es un caos. Sí. Entonces, pues sí, mira, es el construir, ¿no? Y ayer Chingón, tuvimos güey. esa plática incómoda de, ok, yo voy a poner esto, pero tú debes de poner esto para que funcione estando en esta distancia. Y se armó. Y no entramos ni en conflicto en nada. Fue una plática de 3 minutos De lujo, cuando güey. se está dispuesto. Hermanito, para concluir cualquier tipo de capítulo les pido 3 consejos, hermano. Ahora sí, si quieres hablar de un poco de negocios, de tu vulnerabilidad, y también ahorita para que nos platiques qué sigue para Capi, si tienes algo de claridad en eso. Ya. 3 consejos. ¿Quieres un consejo millonario o quieres una propina? No te creas. A ver, güey. 3 consejos, güey. Me quedo con el de mi papá, como primero. Aprende que las personas que quieres seas muy detallista, seas muy atento, seas muy amoroso con ellos. Se van a ir en algún momento de tu vida. No sé si eso significa que se mueran o no, pero se van a ir de tu vida. Entonces aprende a dar, a borbojones, dice mi papá. Da a borbojones, güey. Sin pensar nada a cambio, sin pensar de que sea recíproco, sin pensar... Da, aprende a dar. Amor, mucho amor. Amor siempre es la respuesta. 2, me quedo con la de la vulnerabilidad. Sé vulnerable como persona y sé vulnerable como dueño de negocio. Salte de tu cajita de que tú eres un don chingón. Salte de tu cajita de que tú tienes 50 años y alguien tiene 30 y por eso no lo puedes escuchar. Salte de tu cajita de que tú estudiaste en Estados Unidos y alguien no tiene una carrera. Salte de tu cajita de todos esos estereotipos. Hay mucha gente muy brillante, mucha gente que le puedes aprender cosas. A todos les podemos aprender cosas. Ábrete, aprende a abrirte, aprende a escuchar, aprende a aprender. Y la tercera, que ahorita es la que para mí es más importante de todas y que creo que fue muy buena de lo que platicamos, deja de sobresentir y empieza a sobrepensar. Chingón. Muchas gracias, hermano, por compartirnos esos 3 consejos. Lo aprecio bastante. ¿Y qué sigue para Capi, hermano, antes de
tus redes van a estar apareciendo y todo eso, pero que tienes algo de Gracias. claridad para ver qué... Sí, digo, yo sigo haciendo consultoría en lo mismo, en temas de negocios, para estructuras, para marketing, para embudos, para estrategias, para mentorías, finanzas, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que hacíamos o con lo que me asocian o con lo que no, lo sigo haciendo. Tengo clientes en España, tengo clientes en Perú, tengo clientes aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, próximamente al parecer en Estados Unidos también. Entonces, si alguien quiere que trabajar conmigo, que me escriba, que me busque, encantado de ayudarles a su negocio o de manera personal. Tengo 2 personas que les doy seguimiento todo el año. ¿Qué sigue para Luis Carlos Amano? No tengo claridad de eso todavía. Seguiré indefinidamente en el rubro de la consultoría. Como te comenté, traigo un proyecto con un amigo de que seguramente vamos a sacar ya un taller de emprendimiento para gente que quiere estar tomando todavía cursos o capacitaciones, y quiero meter ya mucho el lado personal, el lado de negocios. Estamos pensando en temas de e-commerce, estamos pensando en algunos otros temas. Real estate tiene que estar porque es algo súper importante también ahorita. Entonces estamos ahí armando esto. Seguramente sacaremos una certificación por la SEB, lo vamos a hacer bien. O sea, lo que hagamos ya va a ser muy diferente a lo que conocían antes. Va a tratar de ser muy selecto, va a tratar de ser con un nivel de expertise de maestros muy bueno. Entonces eso también, por eso te digo que no tengo tanta claridad cuándo, porque tenemos que pulir muchas cosas, pero seguramente va a ser. Y Luis Carlos Amano, quizás no el Capi, Luis Carlos Amano está pensando y quiere irse a vivir a otro lado. Ok, ¿otro lado te refieres a otro país? Otro continente. Otro continente. Sí. Chingón, hermano. Pues muchísimas gracias, hermano. Sé que ahorita ya tienes un viaje y todo eso todavía tienes pendientes. Agradezco tu tiempo, agradezco a la gente que nos escuchó, que nos vio. ¿No te quieres despedir con unas palabras, hermano? Agradecerles a todo su tiempo. Ojalá y se lleven algunas pepitas de oro. Ojalá y se lleven algunas cosas que hayan escuchado y que hayan valido la pena esta hora 20, hora y media que nos aventamos aquí. Saquen lo mejor que puedan. Y pues nada, o sea, saludos a todos. Nos vemos en la cima del éxito y gracias a todos por ser personas extraordinarias y ojalá logremos una vida con sentido todos. Gracias por ser empáticos conmigo. Traté de vulnerabilizarme con ustedes para ser lo más transparente posible. Ojalá les haya gustado, les haya servido. Y pues nada, ahí estamos a la orden de lo que necesiten. Muchas gracias, hermano. Gran cierre y ya se la saben. Big Flex, bro.